Esto es muy charro porque esto es como cuando uno va a la universidad que llegan todos como en un solo bus. En este momento han venido los del particular. Los que llegan a tiempo en su carro. O los que tienen bicicleta. Y Los que tienen. después llegan todos los del vagón del metro de una a ver qué es lo que se está diciendo. Entonces, eh, vamos Sí. pues, yo creo que sería bueno que empezáramos, que vamos empezando y, y bueno, a medida que van entrando los empresarios, los vamos contextualizando, ¿cierto? Entonces, porque de pronto no te da el tiempo, Marta, para todo el Sí, tema. para exponerlo, claro que sí. Entonces, demos entrada o demos inicio, Álvaro. Bueno, yo voy a empezar a grabar y, y bueno, entonces, buenas tardes, queridos empresarios. Eh, en este momento les va a hablar Marta Correa, es la gerente de una empresa que se llama Praxi y nos dice que Praxi cree en que todas las empresas tienen la capacidad de reinventar y reorientar su modelo competitivo para que continúen agregándole valor a todo lo que ha hecho que su existencia tenga sentido. Todo lo que hacen, todo está enfocado en establecer equilibrio, un equilibrio entre el enfoque creativo y el enfoque analítico tradicional para generar un nuevo modelo competitivo. Hoy nos quieren compartir el tema Cámbiale el chip al cambio. Está con nosotros Marta Correa y su cofundadora Gloria Ávila de su equipo de consultores. Bienvenidas y adelante entonces con su tema, Marta. Y muchas gracias por regalarle a nuestros empresarios toda esa experiencia y conocimiento que tienes desde la parte del cambio y la creatividad. Entonces, ya saben, queridos empresarios, que si quieren hacerle preguntas a Marta, o a Gloria, pueden levantar la mano y yo les voy dando el paso a que hagan las preguntas o a través del chat para que monten sus preguntas y en su momento las vamos leyendo, ¿les parece? Bueno, feliz tarde y aquí las dejo en tus manos, Marta. Muchísimas gracias Álvaro. Pues bienvenidos, bienvenidos a los que puntualmente acostumbramos a estar. Muchísimas gracias. Gracias a interactuar de antemano, pues porque nos abre estos espacios a todos los empresarios para que vayamos, digamos, mostrando o contando de nuestras experiencias. Eh, Mi nombre es Marta Correa, como lo decía Álvaro, soy la cofundadora y consultora estratégica en Praxi. ¿Qué hace Praxi? Ofrecemos servicios de asesoría y consultoría empresarial. Todo esto para desarrollar, digamos, nuevos o apoyar y ayudar a las compañías a desarrollar sus nuevos modelos competitivos. Nos estamos enfocando en el segmento pymes, o sea, entre pequeñas y medianas empresas, porque sabemos que hay temas como los que vamos a tratar hoy son de muy buen impacto y podemos, digamos, ayudarles a ir creciendo. Fuimos Así que nos regalas constituidos. tu carita, Ay, nos regalas perdón. tu imagen. Claro que sí, ya, aquí está mi cara. Ahí ya me están viendo, sí. Todavía no. Espérame, es que, perdón. Ahí estoy. No me ven. Ahí ya sí estoy. Ahora sí, ahora sí. Discúlpenme, discúlpenme, señores. Les decía que fuimos constituidos como persona jurídica en octubre de 2018 ante Cámara de Comercio de Medellín. Digamos que nuestro equipo de trabajo está conformado por 4 consultores expertos en diferentes áreas del negocio. Ellos a su vez tienen un equipo de trabajo. Tenemos, digamos, expertos en normatividad internacional, o sea, todo lo que tiene que ver con las versiones de ISO, en procesos de innovación, de planeamiento estratégico, de liderazgo empresarial, enfocando, digamos, que nuestros modelos competitivos en 3 ejes fundamentales, que tienen que ver con la tecnología, eh, la, la filosofía empresarial y la creatividad o procesos de innovación de las compañías. Entonces, ¿qué hacemos? En temas de tecnología hacemos transformación digital,
Aunque este término es muy amplio, nos enfocamos en acompañar a las compañías, digamos, a desarrollar nuevas tecnologías, sobre todo tecnologías que tienen que ver con nube y con infraestructura como servicio o algo como servicio. Ahora se usa mucho el término IaaS as a Services, o sea, infraestructura como servicio, software como servicio. Bueno, esas son las nuevas tendencias de la transformación digital. En la filosofía empresarial ayudamos fortaleciendo la visión, los valores y los procesos en todas las empresas, buscando pues como generar desde el planeamiento estratégico algún cambio, alguna mejora o nuevo modelo para que asimismo sean competitivos en este entorno y en estos mercados pues en donde se focalizan nuestros clientes. Y en cuanto a la creatividad, fomentamos, digamos, la creatividad empresarial como una base en los procesos para los desarrollos de innovación, digamos, permitiéndole a las compañías que se presenten de una forma diferente y de pronto impactando en el mercado de una forma mucho más asertiva. Hoy nos acompaña una de nuestras consultoras, que es Gloria Dávila. Ella es ingeniera mecánica de la Universidad Nacional, está certificada en TUTAN en procesos de innovación, es experta en temas de creatividad, experiencias del cliente, nos gusta mucho escuchar los temas del cliente con su marca, con sus historias, digamos, para entender sus filosofías. Y hoy nos va a compartir un tema muy, muy interesante y muy enriquecedor. Tiene que ver con la gestión del cambio. Lo hemos nombrado el tema de hoy, cambia el chip del cambio. Entonces está con nosotros Gloria, ella entra a hacernos la presentación y bueno, bienvenidos, muchísimas gracias y bueno, esperamos cumplir expectativas. Bueno, gracias Martica. ¿Están viendo la pantalla? Es que no sé. Sí, sí. ¿Me confirman? Ah, ok, listo. Sí, señora. Y ahora me están viendo a mí. Sí, Sí, también. señora. Hola, hola Gloria. Listo, entonces. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bienvenidos a todos. La idea es de que empecemos esta charla y que sea algo muy interactivo entre nosotros, que se animen a participar, aprovechando de que estamos poquitos, entonces quisiéramos como escucharlos más. Vamos a hablar de un tema súper interesante que es del cambio. Nosotros nombramos esta charla como Cámbiale el chip al cambio y el objetivo como tal es hacer como una introducción a lo que representa el cambio tanto en nuestras vidas personales como también en nuestra vida empresarial, ¿no? ¿Qué pasa cuando sentimos como cierta resistencia al cambio y qué podemos hacer para integrar ese cambio sin que sea algo tan traumático? Entonces, para empezar esta charla, este conversatorio, quisiera hacer como dos preguntas y quisiera como que nos atrevamos como a participar para ver un poco de la perspectiva que tienen ustedes sobre este tema. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes de ustedes piensan que nosotros como personas en general tenemos cierta resistencia al cambio, que nos cuesta generar cambios en nuestras vidas? Pueden abrir los micrófonos y podemos participar. Gloria, yo pienso que sí, a todos nos da como miedo y prevención el cambio, o sea, y enfrentar el cambio para las personas es como salirse de su zona de confort y enfrentar algo que desconocen. Y entonces como que lo desconocido le tenemos miedo, ¿cierto? Entonces, ese es el problema que tenemos con respecto al cambio. Eso pienso yo. Vamos a ver Sí. qué mis queridos compañeros de... Yo quiero opinar algo, Dale. Natalia. Sí, Natalia. Yo pienso que no nos educaron para el cambio o para, por ejemplo, ser emprendedores. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña me decían, cuando esté grande se va a poner a trabajar en una empresa, pero nunca me dijeron, vos vas a tener una empresa. Entonces yo creo que desde la casa también es muy cultural. Ese cambio no lo tienen no lo tienen en el chip. Hay que tratar de ingresarlo porque lo tenemos muy arraigado desde la crianza. Sí, estoy muy de Gracias. acuerdo. Gracias. Yo también quiero decir algo. Dale.
Adelante, Gloria. Gracias. Yo digo que el miedo y el temor es una situación muy común al ser humano, o sea, va a la par del ser humano. Y el reto de nosotros es intentar salir de esa zona de confort, porque esos miedos de alguna manera nos dejan en un pedestal de pasividad que nos dan mucha confianza. Entonces, cuando se trata de que llega un reto y nos invita a salir de esa zona de confort, nos acompañan muchos miedos, pero la tarea es atrevernos. Y en el momento que llega la oportunidad, tratar de abrazarla y avanzar con paso firme y luego asumir las consecuencias de esa determinación. Sí, total. Y ahora que tú mencionas eso, viene la segunda pregunta y es que ¿ustedes creen que el cambio, a pesar de tener esta resistencia que tenemos, hace parte como de nuestra naturaleza, que nosotros, bien sea porque hayamos tenido una educación en donde el cambio sea algo que no queremos hacer, o bien sea que, no sé, que la zona de confort en la que estamos ya lleva mucho tiempo y todavía no nos hemos atrevido a salir, pero ustedes creen que hace parte igual de nuestra naturaleza, que nosotros somos capaces de generar esos cambios? Yo continúo. Sí, dale. Yo digo que sí, que es parte de nuestra naturaleza, así como está siempre la ambivalencia de lo positivo, de lo negativo, de lo grande, de lo pequeño, así mismo está el cambio, o sea, el reto del cambio inherente al temor de abrazar ese cambio, o sea, el miedo. Entonces, como que las dos cosas van a la par y depende de la fortaleza que nosotros tengamos y de la habilidad que estemos fortaleciendo para aventurarnos en un sí o sí y seguir avanzando. Súper, total. Y pues aquí es donde yo les digo que efectivamente ambas afirmaciones, aunque sean contradictorias, son el reflejo de la realidad, ¿no? Porque por un lado, la naturaleza y nuestra propia vida están llenos de cambios, ¿sí? Que sencillamente ocurren sin grandes esfuerzos, incluso ni siquiera nos damos cuenta de que estos cambios existen dentro de nosotros. Y por otro lado, observamos cómo muchos intentos de cambios fracasan, ¿no? Y requieren de grandes dosis de energía para llevarse a cabo. Entonces, esto nos hace pensar que efectivamente tenemos cierta resistencia a esos cambios, pero que son parte de nosotros. Entonces, estoy segura que en un entorno tan incierto como el que vivimos, todos vamos a enfrentar a muchos cambios. Y cuando hable de cambios, imagínense cualquier cambio que nos resulte deseable, ¿no? Que queramos diseñar e implantar en mi vida. Y puede ser, por ejemplo, en el plano individual que queramos adquirir nuevos hábitos, queremos dejar de fumar, aprender un idioma nuevo o incorporar una habilidad nueva. Si nos vamos ya a un plano organizacional, puede ser que queramos cambiar su rumbo estratégico, ¿no? O implantar una transformación digital o una transformación integral dentro de nuestras empresas. Incluso queremos empezar ya a cambiar nuestro portafolio de servicios, ¿no? Ampliar nuestro portafolio de servicios, porque tal vez la necesidad que antes estábamos resolviendo se ha venido transformando y nuestros clientes requieren de nuevas cosas. Entonces, la pregunta que realmente nosotros nos tendríamos que hacer es, ¿en realidad sabemos gestionar los cambios de manera inteligente? Porque siempre va a haber resistencia y siempre vamos a poder hacerlo, pero ¿cómo gestionamos estos cambios? Entonces, el objetivo de esta charla es precisamente eso, ¿no? Como empezar a darle respuesta a esa pregunta, compartir con ustedes una perspectiva interesante del cambio y que logremos empezar a entender y analizar ciertas resistencias o miedos que aparecen cuando le hacemos frente a esto. Entonces, los invito a que piensen en algún cambio que estén viviendo o que les gustaría liderar en el futuro y si pueden escuchar, ya si pueden escuchar como esta charla y van como cogiendo en contexto y conectándolos con su caso. He seleccionado un libro de referencia para hablar sobre este tema que me gusta mucho, que se llama Switch o El Cambio en español, escrito por dos autores súper interesantes, que es Chip y Dan Heath, ambos profesores de Stanford, y aquí he sacado varias definiciones que quiero compartir con ustedes. Entonces, antes de empezar, me gustaría escucharlos a ustedes, me gustaría conocerlos, ¿no? Me gustaría conocer cuál ha sido o cómo es su relación con el cambio en este momento. Y
Sí, y cómo han estado enfrentando, si sienten que todavía están atascados en esa zona de confort o si han logrado dar pasos así como muy inciertos y cómo van en este proceso. Me gustaría escucharlos. Yo creo, Gloria, que eh, en cierta forma, te voy a hablar desde mi parte personal, que yo soy un neurocientífico, pues, pero me encantan los libros y me Ujú. encanta el encuentro con los empresarios y con los clientes cara a cara. Y me tocó aprender mucho de tecnología porque fue un cambio que o se hacía, y me tocó aprender a comunicarme con los empresarios y con los pacientes míos muy desde la parte tecnológica, que nunca lo había hecho y que lo había pues pospuesto y lo había dejado como para después, o que de pronto eso no me iba a tocar a mí. Y Ujú. debido a cosas que han sucedido, me tocaron, ¿cierto? Me tocaron y tuve que empezar modificar mis hábitos, como decía por ahí Adriana, en una intervención que hizo hace unas atrás. Adriana Costa nos decía que era un cambio de hábitos y así parece que nos tocó cambiar un montón de hábitos. Hábitos como que trabajamos desde la casa, cuando en épocas pasadas eso ni siquiera podía pasar por la cabeza. Entonces, mira, cosas tan charras, pero que también en el fondo tienen productividad, tienen efecto, logran cambios, y fue porque se asumió el cambio. El que no quiso cambiar ese chip todavía está esperando a que tenga oportunidades de ver ese cara a cara, y de pronto se le puede demorar un poquito más. Entonces ahí está, pues, como esas barreras que tienen que romper. Si tú hablas de un cambio que tuviste que generar porque una situación se te presentó y eso es parte de lo que vamos a hablar en esta charla, porque a veces incluso situaciones no tan buenas son las que nos dan como esa energía o ese impulso para empezar a generar cambios. Súper, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Yo, Sí, sí, dale. yo quisiera compartir algo breve. Bueno, yo soy administradora de empresas y por todo este tema de la pandemia me quedé sin empleo en abril. Pero también a la par yo estaba haciendo un estudio para ser profesora de yoga. Entonces sentí como la necesidad de lanzarme en este momento a dar las clases online con muchos miedos, ¿cierto? Pero siempre con la convicción de que pues uno siempre tiene que luchar por lo que, pues, y más cuando uno tiene una necesidad económica, en este caso donde no estaba recibiendo ingresos pues como de otro lado. Entonces muchas veces la necesidad también nos hace tomar riesgos y salirnos de la zona de confort. Muchas Sí, total. gracias. Súper, súper, Natalia. Listo, entonces es exactamente eso, o sea, nos vamos a dar cuenta de que no siempre nosotros planeamos hacer un cambio, a veces nos toca hacerlo o a veces pasa algo específico que nos da ese impulso para seguir. Entonces, como Alberto lo mencionaba, vamos a partir de la ciencia, ¿sí? De nuestro cerebro. Las personas no estamos preparados filogenéticamente para salir de nuestra zona de confort. Y entendamos la zona de confort como una zona metafórica en la que estamos cuando nos movemos en un entorno en que dominamos, ¿no? En ella las cosas nos resultan conocidas, estamos cómodos, así sean buenas o malas, pero sentimos de que así lo hemos hecho siempre y así está bien. Entonces, salir de esta zona de confort es la representación de implementar un nuevo cambio en nuestro entorno, ¿no? Es la representación de, bueno, tengo que empezar a hacer algo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro simplemente no está preparado para esto. El cerebro fue diseñado para sobrevivir, ¿sí? Si nos vamos a tiempos atrás y cuando vivíamos en las cavernas, únicamente salíamos de nuestra caverna para cazar y cazábamos, teníamos nuestro animal y llevábamos esto a la cueva y hasta que no se nos acaba esa comida no salíamos. No había como esa necesidad continua de estar superándonos, de reinventándonos. Y esto lo hemos convertido ahora en una necesidad, porque el mundo se ha convertido en algo muy competitivo, ¿no? Ya las cosas ya no son como antes, ¿no? Ahora ya necesitamos salir de esta
zona de confort constantemente. Entonces, aquí es donde empezamos a sentir esa resistencia, ¿no? Y lo mismo pasa cuando nos enfrentamos a algo nuevo, a un reto nuevo, a un cambio en cualquier ámbito de nuestras vidas, puede ser personal y profesional. Entonces, cuando nos centramos en nuestro cerebro, nos vamos a dar cuenta que existen dos sistemas, y dos sistemas que están trabajando e interactuando entre ellos. Entonces, la primera parte del cerebro va a ser la parte emocional, y la otra parte, la parte racional. Y seguramente ustedes pues ya han escuchado mucho de esto, ¿no? Pero entonces vamos a darle un enfoque. ¿Qué pasa con estas dos partes cuando necesitamos hacer un cambio? Entonces, entendámoslo así. Lo racional también es como nuestro sistema consciente, el que reflexiona, el que piensa, el que analiza, el que imagina cosas como que puede suceder, pero a futuro, ¿no? Entonces, él es el que va a planear. Esta es toda la parte racional que tenemos. En cambio, el lado emocional siempre es el que busca la gratificación inmediata. Se guía más como por su instinto, por lo que está sintiendo en ese momento. Es más impulsivo y muy pocas veces mide las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, él se mueve como en el territorio de las emociones, del amor, de la compasión, de la simpatía, de la lealtad, de estas emociones primarias. Entonces, lo que hace que se genere cierta resistencia es que detectamos que dentro de nosotros hay un conflicto interno entre estas dos partes, ¿sí? Mientras el lado emocional quiere o piensa en términos de dolor y placer, el racional siempre piensa de otra manera, ¿sí? Él es el que delibera, el que analiza, el que le pone lógica a todo. Entonces, ese conflicto siempre va a estar latente, ¿sí? Por ejemplo, si mientras el lado racional quiere tener un cuerpo muy definido y quiere estar muy saludable, el lado emocional siempre va a estar pensando en el pastel de chocolate que nos gusta mucho y nos queremos comer. Entonces, este conflicto que siempre tenemos dentro, eso es lo que hace que muchas veces no tomemos decisiones adecuadas o que simplemente nos cueste mucho tomar decisiones. Entonces, no lo hagamos. Entonces, yo acá traje un ejercicio cortico que lo podemos hacer si de pronto tienen un lápiz y un papel cerca, para que nos demos cuenta cómo nos cuesta resolver ciertas cosas y cómo, porque como lo decía Natalia, en nuestra cultura y en nuestra educación siempre nos hemos enfocado más que todo en la lógica, ¿no? En el lado racional. No tomemos riesgos, hagamos lo que nos dicen y esto es lo que es. Entonces, este ejercicio es muy sencillo. La idea es que unamos todos estos puntos sin tocar más de una vez el mismo punto y sin despegar el lápiz y únicamente utilizando 4 líneas. Vamos a ver qué tal nos va. Si quieren les doy un minutico para que lo pensemos. Recuerden, solo vamos a utilizar 4 líneas. La idea es no tocar un punto más, pues más de una vez, y no podemos despegar el lápiz del papel mientras lo hacemos. Si quieren me pueden ir contando si ya lo hicieron, si todavía no sé, si sienten como una cierta resistencia. A mí me dio con 5 líneas. Trátalo de hacer con 4, es posible, créanme que sí. Bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, normalmente, y les voy a poner la respuesta para que vean que sí es posible. Normalmente, nosotros siempre nos ponemos a pensar de que no podemos salirnos del cuadrado, ¿no? Que esas líneas no se pueden salir del cuadrado porque nuestro cerebro dice, la lógica es que si hay un cuadrado, entonces las líneas tienen que estar dentro del cuadrado. Pero yo nunca dije, esas líneas tienen que estar dentro de este cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí es donde estamos empezando a trabajar los dos hemisferios, tanto el lado emocional como el lado racional, ¿no? Y nos cuesta mucho un poco ver esta solución, que si se dan cuenta, empezamos en este punto, nos podemos ir un poquito, nos salimos de esa caja, de ese cuadradito, y podemos hacer una diagonal acá para coger estos puntos, nos volvemos a salir de la caja, subimos y terminamos con esta diagonal acá. Entonces, así es como se puede representar esa cierta resistencia cuando nos vemos un cambio que viene y nos parece imposible. En realidad no es tan imposible, lo que es imposible es ese conflicto que hay internamente. Listo.
Entonces voy a seguir, pero pueden, ya saben para que lo compartan ese ejercicio. Entonces, hay un libro que se llama La hipótesis de la felicidad. Y en este libro es en el que se basan los autores del libro de Switch. Y aquí habla que la parte emocional la representamos como un elefante, ¿sí? Así, imaginémoslo como un elefante. Y la parte racional es el jinete que está guiando al elefante. El jinete está subiendo ese elefante y está intentando controlar al elefante, que es pues como el lado emocional y es más grande. Entonces, cada vez que nosotros intentamos cambiar algo y fracasamos, es normalmente porque el jinete no es capaz de mantener al elefante en el camino, ¿no? O no es capaz de mantenerlo el tiempo suficiente en el camino que lo estamos guiando. El control del jinete siempre va a ser muy complicado, siempre va a ser difícil porque es muy pequeño comparado con el elefante, ¿no? El elefante tiene más energía, es mucho más grande, entonces va a haber un control muy difícil. Entonces aquí hay un equilibrio muy complicado. En el contexto de una gestión de una empresa, si queremos que las cosas cambien, tenemos que utilizar ambos. Tenemos que utilizar al jinete y tenemos que utilizar al elefante. Tenemos que utilizar la inteligencia del jinete, la reflexión del jinete, con la determinación y con la energía del elefante. No podemos empezar a generar cambios si no tenemos un análisis previo. Eso está claro, pero tampoco si no tenemos la energía suficiente para empujar un cambio, ¿sí? Porque hacer un cambio va a requerir de mucha energía. Entonces, por lo tanto, si queremos cambiar las cosas, debemos alinear ambas fuerzas, ¿no? Porque ambas son fuerzas que necesitamos poner en equilibrio. Tenemos que siempre atraer y darle interés tanto al jinete como al elefante. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué nos cuesta tanto? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto generar un cambio? Entonces, por ejemplo, si queremos cambiar algo que hemos estado haciendo durante toda la vida o si nos entramos en el ámbito empresarial, cuando nuestros procesos que hemos implementado durante mucho tiempo ya se vuelven obsoletos o ineficientes o ya no nos arrojan los resultados que quisiéramos, entonces aquí ya decimos, bueno, queremos cambiar, pero ¿por qué nos cuesta? Y es precisamente por eso. Llevamos ya mucho tiempo caminando ese mismo camino, ¿no? O sea, ya lo tenemos de forma automática, ya no pensamos en ello. Se ha convertido en un hábito. Y los hábitos son un poco complicados de cambiar, ¿sí? Porque aquí ya no estamos ejecutando ninguna elección. Pues no estamos ejercitando nada, se produce simplemente de forma automática. Por ejemplo, cuando vamos en la noche o en el día a lavarnos los dientes, nosotros nunca pensamos como el proceso de coger la crema, de sacar la crema del botecito, de ponerlo, no, eso ya prácticamente que ni lo pensamos y podemos estar en otros pensamientos y hacer esta función correctamente. Entonces, estamos reaccionando de una forma habitual, estamos haciendo siempre lo mismo. Por eso es tan difícil cambiar las cosas. Cuando se instauran ya en el sistema, ya se guardan de tal manera de que son automáticos y eliminar los automatismos es muy complicado, pero lo bueno de esto es que no es imposible. Nos va a costar, sí, va a requerir de energía, pero no es imposible. Entonces aquí tengo otro ejercicio que me gustaría que lo hagan en el papel. Nosotros habitualmente escribimos nuestro nombre pues normal, ¿no? De izquierda a derecha y pues no es como la mayor cosa. Les quiero pedir que lo hagamos al revés, que escribamos nuestro nombre no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda y con las letras al revés. Y vamos a ver qué tan rápido lo hacemos, ¿sí? Primero escribamos lo normal y luego hagamos el ejercicio y vamos a ver qué tanto se nos dificulta o si lo hacemos súper rápido. Vamos a dar un minutico para esto entonces. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? A mí me fue bien. Sí. Sí. Bueno, lo que pasa aquí, cuando nosotros, esto es como si pusiéramos un espejo, ¿no? Cuando nosotros le cambiamos el patrón al cerebro,
él empieza a decir, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Esto normalmente no lo hacemos así. Entonces hay como una pequeña resistencia, ¿no? Me parece súper bien que lo haya. Eso quiere decir, cuando no es tan fácil hacerlo, eso quiere decir de que nuestro hemisferio derecho está bien desarrollado, que es como el lado emocional, ¿no? Y eso es súper bien. Normalmente este tipo de ejercicios nos cuesta un poquito. Vamos a ver cómo les fue a los otros. Y tiene que ver algo que uno sea zurdo. Sí, normalmente las personas zurdas son las que tienen este hemisferio un poco más desarrollado. Pero entonces, tú trátalo de hacerlo con la otra mano. Ah, bueno. ¿A qué se puso a decir, pues? Salte del confort. Bueno, sí, el objetivo de este ejercicio era ver cómo era como representar esa pequeña resistencia. Pero entonces ya, entrando en materia, vamos a ver qué necesitamos para provocar ese cambio, ¿no? Y vamos a seguir con la metáfora del elefante, del jinete y del camino. Entonces, la primera parte tiene que ver con darle dirección al jinete. Y esta es una de las primeras claves. Cuando tú sientes resistencia al cambio, a lo mejor lo que le falta a ese jinete es esa claridad de dirección, ¿sí? O sea, él tiene que saber hacia dónde nos dirigimos. Lo que tienes que darle es una dirección clara, tenemos que haber elegido ya el destino, ¿sí? A dónde queremos llegar. Cuando lo tienes bien definido, de forma transparente y clara, le estamos dando esa dirección al jinete. Más adelante, pues yo me voy a centrar como en estos puntos. Entonces, el segundo punto ya tiene que ver con la motivación del elefante. Y decíamos que el elefante necesita energía, necesita mucha energía, entonces tenemos que motivar a ese elefante para que empiece a moverse. Porque cuando falta la motivación, el jinete, por mucho que esté ahí dándole al elefante, vamos, camina, puede que lo haga mover un poco, ¿no? Pero no lo va a hacer mover el tiempo suficiente. Entonces, si estamos hablando aquí de generar cambios efectivos de forma duradera, es crítico que activemos la parte emocional de las personas con las que queremos provocar el cambio. Tienes que conseguir que el elefante de esa persona se mantenga en el camino y que coopere con el jinete, ¿no? Que esté motivado, que tenga la energía suficiente, pues la energía suficiente para hacerlo. Y ya la tercera parte, que es importantísima, tiene que ver con definir el camino, ¿sí? Dibujar el camino. Cuando nosotros estamos hablando de algo que queremos cambiar, se refiere más que todo a la situación en la que nos encontramos. Y ojo con esto esto es súper interesante. Cuando nosotros tenemos un problema, normalmente tenemos una situación que nos rodea, ¿no? Unos eventos, una gente, un lugar, objetos que están pues alrededor de nosotros. Y a esto le llamamos la situación. Entonces, cada vez que nosotros queremos generar un cambio, normalmente el problema que tenemos no es lo que queremos cambiar, sino es que tenemos un problema con la situación, tenemos un problema con nuestra situación, con nuestro entorno. Entonces, a toda esta situación la vamos a llamar el camino, ¿sí? Cuando nosotros moldeamos, cuando nosotros definimos, cuando nosotros dibujamos perfectamente ese camino, hacemos que el cambio se produzca de una manera más fácil. Si nosotros tenemos un camino, no sé, perfectamente delineado, entonces vamos a lograr de que el jinete lo vea y que el elefante lo pueda seguir correctamente. Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a generar cambios dramáticos, fuertes, lo que tenemos que hacer es intentar generar cambios en estas tres áreas. Y pues sí, no va a ser fácil. Pero bueno, aquí yo les voy a dar como unas pistas para que podemos seguir y que nos empiece a dar como un poquito de claridad cómo afrontar esta resistencia. Lo primero que va a pasar es lo que llamamos parálisis por análisis, ¿no? Y este es uno de los primeros problemas que se va a encontrar nuestro jinete, porque cuando no tenemos las cosas claras, nosotros nos paralizamos, como que nos quedamos analizando las cosas, ¿no? Pero no somos capaces de encontrar una solución. Entonces, y nos quedamos en esa indefinición constantemente. Entonces, por ejemplo, hay gente que puede decir, sí, yo sé que tengo que cambiar mi estrategia de empresa, yo sé que tengo que motivar más a mi equipo de trabajo, yo sé que tengo que buscar, no sé, nuevos mercados, nuevos clientes, tengo que cambiar o transformar mi portafolio de servicios, pero como que a lo mejor pues no me decido, como que no estoy seguro, como que creo que no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces simplemente no lo hago y me quedo sin hacer ningún tipo de avance. Y si no hay avance, pues nunca vamos a llegar a este cambio. Entonces, eso es lo primero que nos vamos a encontrar, como con la parálisis de análisis. ¿Y por qué nos paralizamos? Bueno,
Todo esto se basa en la idea de que no tenemos claro el destino ni la dirección, y eso hace que el jinete esté muy confundido. Entonces, ¿qué es exactamente darle dirección o cómo le podemos dar esa dirección y ese destino a nuestro jinete? Normalmente, nosotros pensamos de que, y este es un dicho muy habitual que se dice, de que a grandes problemas, grandes soluciones, ¿verdad? ¿No? Pero esto no es del todo cierto o no está del todo bien dicho. Si la solución que nosotros estamos buscando es tan compleja como el problema que queremos resolver, no vamos a poder cambiar nada, ¿sí? Lo que debería hacer es que normalmente a grandes problemas existen pequeñas soluciones, ¿sí? Que tenemos que hacer muchas veces, es decir, una secuencia de pequeñas soluciones. Por lo tanto, aunque el dicho ya no quede tan bien dicho, a grandes problemas, pequeñas soluciones en secuencia, ¿sí? Vamos a dar pequeños pasos, vamos a generar pequeñas victorias, que esto vamos a hablarlo más adelante. Entonces, si queremos generar esos cambios, tenemos que buscar esas pequeñas soluciones, generar esa secuencia de pequeñas soluciones. ¿Y cómo lo hacemos? Esto nosotros lo llamamos puntos brillantes. Entonces, imagínense que hoy en la noche se van a acostar y tienen un problema súper grande que no le han encontrado solución, pero que necesitan solucionarlo, que necesitan hacer un cambio para llegar a una solución. Y mañana, cuando se despierten, aparece un milagro y el problema pues se resolvió. Entonces nosotros nos podemos pensar, wow, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió esa noche? Pues no lo vamos a saber porque fue una especie de milagro, pero si nosotros nos preguntamos qué es lo que ha sucedido, qué es lo que cambió, qué cosas tuvieron que suceder para que ese cambio sucediera, y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Empezar a preguntarnos esas cosas. Si suponemos que pues no se van a solucionar nuestros problemas de la noche a la mañana, lo que voy a intentar hacer es identificar esos pequeños pasos que puedo dar. Y luego fíjense en algo importante. Cuando hablamos de estos puntos brillantes, lo que tenemos que buscar es ponernos en marcha, ¿no? Es empezar, pasar a la acción. Tenemos que empezar a intentar pequeñas cositas y no tenemos que empezar ya con intentar el gran cambio, la gran solución, sino vamos con pequeñas cosas y ahí empezamos a analizar, bueno, qué me está funcionando y qué no me está funcionando. Y lo que me funciona, lo voy a hacer más veces, ¿sí? Lo voy no sé, a empezar a hacer más veces y lo que no me funciona, voy a dejar de hacerlo. Así dejo de ocupar tiempo en eso y me enfoco en lo que sí me está funcionando. Y esos son los puntos brillantes. Escoger aquello que realmente me está sumando, que me está acercando a mi cambio, a mi meta o a mi solución, y entonces empezar a identificarlo y hacerlo más veces. A eso nos referimos con puntos brillantes. Otro punto que nos pasa, y abordando un poco más sobre el tema de la parálisis en exceso de análisis, es que todo se resume también a un problema de toma de decisiones, ¿no? Nuestro jinete, esa parte consciente de nuestro cerebro, es la que se dedica a tomar decisiones. Pero entonces, nosotros tenemos que ponérsela fácil, ¿no? Y ponérsela fácil es básicamente que no tengamos demasiadas opciones, sino que reduzcamos la mayor cantidad de opciones posibles, porque cuantas más opciones le ofrezcamos al jinete, él se va a quedar analizando todo lo que pueda. Él le encanta analizar, ¿sí? Entonces, entre más cosas les des, imagínense que el jinete está montado en el elefante y empieza a decir, ah, mira, un camino a la derecha. Entonces se va a la derecha. Y después como que detecta otro camino. Ay, no, pero mira este camino a la izquierda. Entonces se va a la izquierda. Entonces, van apareciendo como nuevas opciones siempre. Y mientras yo no me acabo de decidir, ya estoy pensando hacia dónde puedo coger otra vez. Entonces, y eso nos pasa normalmente, o sea, eso es como nuestro diario vivir. Cuando intentamos decidir algo que nos cuesta, si tenemos muchas opciones diferentes, no lo vamos a lograr, ¿no? En cambio, si solo tenemos una o dos opciones, para nosotros va a ser mucho más fácil. Tenemos que intentar reducir estas decisiones a su mejor expresión. Si podemos reducirlas a una, excelente, porque aquí ya no tienes que tomar una decisión, ya tienes el camino claro, ya sabes por dónde ir. Pero al menos tratemos de que tengamos dos o tres opciones y esto nos va a facilitar mucho el camino. Yo aquí les traje un ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de las tiendas de M&M, hay una en particular en Estados Unidos, en Nueva York, donde yo tuve la oportunidad de ir, y es una tienda que literalmente tú puedes conseguir
todos los dulces, de todos los sabores, de todos los tamaños, de todos los colores. Entonces tú llegas allá y tú dices, puchas, ¿por dónde empiezo? Incluso no solo venden dulces, venden camisetas, venden accesorios. Entonces ahí empiezas como a tomar, tengo que tomarme más tiempo para recorrer, para decidir qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Entonces esto empieza a generar como una especie de caos porque nos va a tomar más tiempo en decidir qué vamos a hacer. Entonces, como el camino no está claramente definido y el jinete no lo tiene claro, pues el jinete va moviendo al elefante por todas partes y el elefante se va a poner más ansioso, se va a empezar a estresar y dice, no, ¿sabes qué? Yo prefiero mejor ir por el camino de siempre porque tú no la tienes clara, yo no me quiero estresar, entonces mejor yo sigo por el camino de siempre y esa es la razón por la que los cambios no se ejecutan, ¿no? No se cristalizan, porque recuerden que nuestro jinete es muy grande, es muy poderoso en ese sentido, entonces pues él tiene mucha la tendencia de seguir por el camino habitual, a menos de que el jinete tenga muy claro hacia dónde va. Si el jinete tiene las riendas y tiene una, digamos, una dirección definida, el elefante no va a tener la oportunidad como de desviarse del camino y volver a hacer lo que siempre está haciendo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, bueno, cualquier cambio que nosotros queremos generar requiere de algo muy simple, que puede ser muy simple de explicar, pero que es un poquito más difícil de ejecutar, ¿no? Y para esto tenemos ciertos pasos. Entonces, nosotros vamos a tener siempre metas ambiciosas, ¿no? Siempre vamos a tener grandes sueños, grandes metas, pero toda meta tenemos que empezar como a traducirla, a modificarla, tenemos que convertir en unos comportamientos concretos. Entonces, si queremos hacer estos cambios, necesitamos definir lo que llamamos movimientos críticos. ¿Y qué son estos movimientos críticos? Imaginémonos un tablero de ajedrez. Yo creo que aquí todos conocemos el ajedrez y todos lo hemos jugado. Entonces, cuando nosotros hacemos un movimiento en el ajedrez, sabemos de que esto va a tener como una consecuencia por la otra parte y tratamos como de preverlo, ¿no? Tratamos como que, bueno, cómo se podría mover nuestro contrincante e intentamos visualizar los 3 siguientes movimientos. Pero lo que no podemos predecir son, por ejemplo, los 25 movimientos siguientes. No lo podemos predecir porque hay demasiadas variables en juego, ¿sí? Podemos tomar pues tenemos demasiadas variables. Entonces, lo que hacemos es intentar definir los movimientos críticos, los movimientos que nos cuentan, ¿sí? Empezamos a generar una estrategia, los movimientos que nos van sumando, y estos son exactamente esos comportamientos concretos de los que estábamos hablando antes. Por lo tanto, si queremos generar un cambio, nosotros tenemos que explicarle a nuestro cerebro de forma clara cuál es esa mejor forma de hacer las cosas y cuáles son esos nuevos pasos, cuáles son esos movimientos críticos que tenemos que aprender a hacer y que tenemos que empezar a integrar. Y no podemos ser, pues no podemos asumir que son obvios, ¿sí? Pues no, eso todo el mundo lo sabe. No, o sea, tenemos que ser lo más específico que podamos. Porque así es como nuestro cerebro ya empieza a tener algo más claro, ¿sí? Entonces, si nosotros intentamos hacer, por ejemplo, un salto grande para llegar al final, para llegar a la meta, es muy difícil que lo consigamos. Si nosotros llegamos a nuestra empresa y decimos, no, tenemos que cambiar definitivamente esto y les dices a tus empleados que cambien de una manera así tan abrupta lo que han venido haciendo desde hace mucho tiempo, ellos se van a asustar, les va a dar una parálisis y no van a ser tan receptivos al cambio. En cambio, si tú llegas con unos pasos ya definidos, perdón, y tú le dices, bueno, el objetivo es llegar a este punto, vamos a empezar a compartir las nuevas estrategias, vamos a ver qué puntos de nuestros procesos se van a quedar y qué puntos pueden irse transformando. Entonces, eso les va a ayudar un poquito más a que ellos integren ese cambio, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es formar el camino, los pasos que tenemos que dar, como en el ajedrez. Y es muy complicado tener todos los pasos cubiertos, o sea, esto nunca lo vamos a lograr porque siempre van a pasar cosas que no nos esperamos, pero más o menos sí vamos a tener como una guía definida que podemos seguir. Entonces, este es el primer punto, movimientos críticos. Aquí viene un punto que para mí es uno de los más importantes y es cuando intentamos definir el futuro. Cuando nosotros queremos definir una meta, algo que queremos conseguir,
tiene que ser lo suficientemente atractivo para nosotros, ¿sí? Y a esto lo llamamos principio de visión. Esta es como la importancia de que nos conectemos con lo que queremos construir, con el futuro deseado. Cuando lo hacemos, cuando nos permitimos soñar, imaginar, dibujar y hablar sobre lo que queremos construir, lo que hacemos es generar una especie de tensión creativa que nos ayuda a dar pasos en esa dirección. Entonces, en muchísimos casos, este sencillo paso es ignorado totalmente, o sea, no lo hacemos, no lo saltamos. Y nos ponemos a diseñar planes de acción súper complejos que requieren de mucho esfuerzo sin haber hecho esa conexión con el punto de llegada, ¿no? Con nuestra visión. Y cuando diseñamos una visión, encontramos es un propósito que nos da como el sentido de orientación, nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas y sobre todo nos conecta con la emoción y la ilusión pues para continuar con nuestros pasos. ¿Cómo vamos? Muy bien, excelente, me encanta el tema. Si alguien tiene alguna Ya pregunta, se nos acaba puede... el tiempo, no sé si te falta mucho, Gloria. Yo creo que me falta un tercio, ya casi acabó. Pues, si hay Pero alguna bueno, pregunta que puedan de pronto y quieran interrumpir a Gloria, con todo, o sea, bien puedan. ¿O cómo les parece? ¿Qué piensan del tema? Que para mí demasiado, demasiado importante. Pero cuéntenme ustedes, empresarios, ¿qué piensan de esto? silencio. Bueno, no, continúen. Más adelante pueden empezar a surgir las preguntas. Entonces, cuando hablamos de un propósito, esto lo podemos llamar también como postales del destino. Entonces, ¿qué son las postales del destino? Vamos a visualizar una imagen de cómo nos vemos nosotros con esa meta ya alcanzada, ¿no? Vamos a generar esa imagen para tenerla siempre presente. Y esa imagen es la que le está diciendo a nuestro cerebro hacia dónde nos dirigimos. Recuerda que el jinete necesita tener claro hacia dónde va, ¿sí? Un destino claro. Entonces, al enseñarle esa imagen del futuro, le estamos enseñando hacia dónde queremos ir. Tenemos que visualizarnos con eso ya conseguido. Y lo comentábamos antes, si nos acostáramos ahora por la noche con el problema y quisiéramos que por la mañana nos despertáramos ya con una solución alcanzada, ¿qué hay que seguir? ¿Qué caminos hay que seguir? Eso es lo que tenemos que visualizarnos un poco, ¿sí? ¿Cómo he llegado hasta aquí, hasta haber conseguido esta meta? Entonces, recorremos en sentido inverso los pasos que debimos haber recorrido para llegar donde estamos. Entonces, de esa manera, cuando nosotros tenemos claro el camino, es cuando nuestro jinete le puede mostrar al elefante que el viaje vale la pena, ¿no? Que vale la pena animarse para hacer este viaje, porque el elefante le va a dar energía visualizándose ese camino o ese punto de llegada. Listo. Entonces, y si ya nos centramos como en el tema empresarial, en el plano empresarial, ¿entre quiénes hay que abordar esta visión? Y pues la verdad hace falta todas las visiones que sean necesarias, o sea, hace falta efectivamente involucrar a las personas, ¿no? Abrir conversaciones con ellas, puede ser con nuestros empleados o puede ser incluso con nuestros clientes, conocer sus puntos de vista, porque ellos van a ser los verdaderos protagonistas del cambio. Y cuando digo todas las visiones, hablo de las fuerzas progresistas, que son las que empujan el cambio, las que siempre van hacia adelante, como también esas personas que se resisten un poco más al cambio, ¿no? Que son más conservadoras, porque solamente si integramos ambas vamos a poder hacer cambios que sean sólidos y que sean sostenibles en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos hablado mucho como de la parte racional, ¿no? De nuestro jinete. Entonces ahora nos preguntamos, bueno, ajá, y la otra parte, la parte emocional o la parte de las emociones, ¿qué pintan en todo esto? Y la verdad es que las emociones nos ayudan mucho a conseguir y alcanzar nuestras metas, a conseguir estos cambios. Cuando queremos provocar un cambio, tenemos que fiarnos de nuestras emociones. Un directivo en una empresa, siempre los directivos tienden como a centrarse en la estrategia, ¿no? En la estructura, en la cultura empresarial, en los sistemas, y eso está muy bien, pero eso nos lleva muchas veces a que no pensamos que algo que también es sumamente importante, ¿no? Y es que necesitamos cambiar el comportamiento de las personas. No necesitamos cambiar únicamente los procesos, los productos, los servicios, también tenemos que empezar a cambiar, pues,
a cambiar de una forma positiva a nuestros empleados, ¿no? Que ellos se sientan parte de esto. Y ese cambio de comportamiento se consigue solo y exclusivamente utilizando los sentimientos, ¿no? Casi todas las empresas que han tenido éxito siempre encuentran la manera de ayudar a los demás a ver los problemas o soluciones, no solo desde el punto de vista racional, sino también desde el punto de vista emocional. Es decir, el cambio funciona cuando tú como líder eres capaz de hablarle tanto al jinete como al elefante. Si le hablas al jinete en su idioma y si le hablas al elefante en su idioma, entonces lo que vas a hacer es alinear ambas fuerzas y es cuando empezamos a ver resultados de verdad, ¿sí? Es empezar como a hacerlos parte también del proceso. Y normalmente tenemos una secuencia de acciones para conseguir esto, ¿no? Y esta secuencia, pues que casi siempre implementamos es la de analizar, pensar y cambiar. Y eso en un entorno normal en que todos los parámetros se conocen, en nuestra zona de confort, sí funciona, no estamos diciendo que no funcione. Analizamos, pensamos y luego cambiamos. Perfecto, pero cuando los cambios que nosotros queremos generar son cambios muy grandes o cambios en los que realmente no tenemos todos los parámetros definidos, es decir, no tenemos la seguridad al 100% de lo que va a pasar, pero sabemos que tenemos que generar ese cambio, entonces aquí empieza a haber como incertidumbre, empieza a haber como incerteza. Entonces, y como estamos hablando de las emociones, lo más importante para generar un cambio duradero no va a ser analizar, pensar y cambiar, sino primero tenemos que ver, luego tenemos que sentir la emoción y luego tenemos que cambiar, ¿sí? Es decir, vamos a ver cómo nos encontramos ahora, vamos a sentir cómo nos estamos sintiendo o vamos a ver la situación en la que estamos metidos, y eso lo hablamos al principio, ¿no? A veces un cambio empieza por una situación pues en específico que nos hace, que nos da ese impulso, tenemos sí o sí que cambiar y tenemos que sí o sí hacerlo. Entonces de esa manera es como tú puedes resolver problemas más grandes, ¿sí? Problemas que pueden ser ambiguos, que no pueden estar correctamente definidos, si lo empiezas a ver, a sentir, ese sentimiento que muchas veces puede ser negativo, por ejemplo, no sé, una situación fea que nos tuvo que sacar de la zona de confort sin que hayamos querido. Entonces, eso te puede servir como gasolina para provocar el cambio y es por tanto también necesario que reconozcamos eso. Para que un elefante pueda cambiar o quiera cambiar, tenemos que presentarle pruebas que generen algún tipo de sentimiento, una relación con pues, algún tipo de emoción, y aquí es donde vamos a hacerlo sentir parte del cambio, ¿sí? Hacer que somos parte de este proceso que estamos siguiendo. Y ya, bueno, ya casi voy a acabar. Aún así, mucha gente, pues le cuesta, ¿no? Todavía le sigue costando ese elefante como que, bueno, sí, me moví un poquito, pero todavía no me muevo del todo como quisiéramos. Entonces, ¿por qué al elefante se detiene y le cuesta tanto cambiar? Y la razón es simple, lo que le estamos demandando al elefante, a esa parte emocional, él lo ve como un cambio demasiado grande, ¿no? Tenemos que hacer más pequeños los cambios y hacerlos más digestibles, más digeribles, de alguna manera porque las pequeñas victorias, los pequeños cambios son mucho más fáciles de alcanzar, están mucho más a nuestro alcance y cuando nosotros tenemos una meta grande y la dividimos, empezamos a generar una ingeniería, ¿no? Empezamos como a tener un gran alcance en pequeños pasitos. Entonces, esa es la idea. La idea es que se la pongamos fácil, ¿saben? Por ejemplo, si le decimos al elefante, tenemos que subir el monte Everest, y si se lo decimos así, el elefante va a decir, no, eso es una subida muy, muy grande, yo no me arriesgo, no. Pero si le decimos a la ciudad, hey, necesitamos llegar al primer campamento, la primera parada, que no está tan lejos, que están a unos 15 kilómetros, el elefante va a decir, bueno, sí, es algo que yo puedo hacer, ¿no? Es algo que puedo realizar y pues está bien, lo voy a dejar. Cuando él llegue a este primer campamento, él va a sentir que lo logró y va a decir, wow, o sea, fui capaz de llegar acá. Tal vez mañana puedo ser capaz de llegar al segundo campamento, ¿no? Y aquí estoy generando la idea de las pequeñas victorias, ¿no? Y esto es muy simple de entender. Lo que estoy diciendo es que mi elefante lo que va a conseguir simplemente
dando un paso o simplemente llegando al primer campamento ya es una celebración, ¿no? Ya es una pequeña gran victoria porque me está acercando más a mis metas. Entonces, estas pequeñas gran victorias son muy significativas, pero para que sean significativas, tienen que cumplir con 2 puntos. La primera es que yo diga, wow, o sea, fui capaz de hacer esto, que tenga como un reconocimiento, ¿no? Que me haga sentir bien. Así haya sido un paso muy pequeño, me tiene que generar un sentimiento de que sí lo logré y estoy listo para continuar con mi segundo reto, ¿sí? Y la segunda es que sea alcanzable ahora mismo, ¿sí? Que lo pueda hacer en este preciso momento. Si pensamos que no somos capaces de hacerlo, es porque todavía sigue muy grande. Tenemos que ir acortando esos retos para que así, paso a paso, vayámonos acercándonos más a la meta. Y ya lo último, el último punto que quería tocar, que creo que es también súper interesante y que necesitamos recalcarlo, y es que la motivación va a decrecer. A medida de que avancemos en el camino, va a ser inevitable de que esto no decrezca, ¿sí? Podemos tener la ilusión, podemos alcanzar pequeñas metas, eso nos va generando digamos, una ilusión, pero el elefante va a perder esa motivación a medida de que va avanzando en la meta. Y esto es porque nosotros tenemos que tener muy claro de que vamos a fallar, de que vamos a fallar en algún momento. Tenemos que tener claro que eso va a suceder, que no somos perfectos, nosotros no somos falibles. Y lo que tenemos, pues, y esto debe ser tan claro para que de esa manera la motivación del elefante no decrezca, ¿sí? Porque el elefante se va a desmotivar. Por ejemplo, puede que nuestro camino esté bien definido, pero empecemos como a desviarnos un poquito, ¿no? Y eso es normal, o sea, a todos nos va a pasar. Lo único que tenemos que hacer es empezar a ser conscientes, aprender, porque cuando fallamos, esto no es, digamos, esto no es lo peor que nos puede pasar, sino puede ser algo bueno porque puede que perfeccionemos en el camino a través de los aprendizajes que tengamos. Entonces, siempre va a haber algún momento en que no vamos a hacerlo bien, vamos a fracasar. Fracasar a medio camino es totalmente habitual, pero no significa que debamos abandonar el camino por eso. Simplemente hemos fracasado, hemos aprendido, nos desviamos, volvemos al camino y volvemos a mantener la motivación necesaria para seguir logrando nuestras metas. Entonces, ya para finalizar, el tercer punto que yo les hablaba, que hablaba un poquito de definir el camino, y se basa en facilitarle las cosas a la gente, ¿no? En facilitar el viaje. Estamos hablando de que un jinete que está guiando al elefante, le hemos dado al jinete ya una dirección clara hacia dónde tenemos que ir, luego hemos aumentado la motivación del elefante y la determinación de seguir adelante, entonces ya tenemos un equipo listo. Aún así, el camino puede ser un poquito difícil, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es analizar las problemáticas, mirar dónde están esos cuellos de botella, dónde están esas problemáticas, y eliminarlos un poquito. Y esto lo podemos hacer generando, una de las cosas que podemos hacer es generar buenos hábitos, ¿no? Empezar a implementar cosas, y aquí aparecen los puntos brillantes que hablábamos al principio, y es esas cosas que nos están funcionando para bien, que vemos que están causando algún efecto dentro de nuestra empresa. Entonces, empezar a convertirlos en hábitos nuevos, en hábitos nuevos que nos pueden ayudar. Listo, entonces, pues ya estamos llegando al final. Me gustaría cerrar esta charla recordándoles pues que esto es un viaje que siempre estamos emprendiendo, es un viaje en el que tenemos a un jinete, tenemos a un elefante y que tenemos un camino, ¿no? Y lo podemos ver tanto en el ámbito personal como también en el ámbito empresarial. Y aquí lo importante es que todo viaje empieza con un primer paso, ¿no? Entonces, quisiera que piensen cuál es ese primer paso que ustedes tienen que dar. Piensen en esa meta que quieren alcanzar y piensen en ese cambio que quieren generar en su vida o en su empresa. Y pues cualquiera que sea el primer paso, ¿cuál es ese paso que podríamos dar hoy mismo? ¿Sí? Yo sé que es difícil. Recuerda que el cambio no es un evento que sucede de un día para otro. Los cambios son un proceso. Y aunque ese primer paso ahora mismo parezca, no sé, como el Monte Everest, algo casi imposible, y va a ser un poco incómodo, tenemos que hacerlo, ¿sí? Es como cuando montamos bicicleta, cuando estamos en una subida un poquito empinada y nos montamos a la bicicleta y empezamos a pedalear, va a haber una resistencia, ¿no? Va a decir, uy, no, yo no soy capaz de subir eso, ¿no? Pero a medida que vayamos cogiendo velocidad, a medida que vayamos cogiendo ritmo, las cosas se van a ir como mejorando, hasta que decir, ve, si al final
sin darme cuenta llegué a la meta, no sé cómo le dicen. Entonces, esa es la invitación, empecemos ya desde hoy, empecemos a identificar cuáles son esos pequeños pasos que puedo dar y empecemos a generar todos los cambios que queremos. Disculpe, Sí, quiero participar. sí, Mire, dale. pues yo diría, en la empresa, la visión de la empresa, para mí, usted me va a decir si sí o no, para mí podría ser el elefante. El jinete podría ser, digamos, el gerente de la empresa al lado del equipo de trabajo que eh, trabajan diariamente en el logro de esa visión de empresa. Y el camino tendría que darse alrededor de las situaciones que generalmente se dan en esa empresa para que realmente llegue un buen flujo de caja. Cuando ese buen flujo de caja no está siendo así pues como tan efectivo, entonces ahí tenemos ya una situación por resolver. Entonces, tendríamos que empezar por cosas muy pequeñas que serían pues como los puntos de luz y diríamos pues como ir generando poquito a poco esos, esos esos buenos hábitos en los empleados, que los empleados hagan suya la empresa y que empiecen a trabajar en ese orden de ideas. ¿Usted qué piensa? Digo yo. Sí, mira, no, está súper bien. Lo único que te digo es, la visión no es el elefante, la visión es Ah, nuestro punto de destino, hacia dónde nosotros vamos. El jinete y el elefante son la representación de nosotros mismos, es decir, de los directivos, de nuestros empleados. Van a haber empleados que se guíen un poquito, que sean más elefante que jinetes, ¿no? O sea, cada persona ya. Lo tiene su elefante y su racional y lo jinete. emocional. Sí, o sea, y Ya. por ejemplo, entonces siempre tenemos a los jinetes como en el lado estratégico, los que Ujú. analizan, ¿no? La parte directiva. Y a veces nuestros elefantes son más como los creativos, los que generan las ideas, ¿no? Como los que son más emotivos. Entonces, siempre vamos a tener como estos dos personajes en nuestra empresa. Pueden ser más jinetes, pueden ser elefantes, pero van a estar ambos. Y el camino, como tú lo dices, sí es más como el proceso, ¿no? Como la metodología que aplicamos dentro de nuestra empresa para lograr ese objetivo, ¿no? Y puede que esa visión, no sé, si lo ponemos en algo cortico, puede ser cerrar un negocio con un cliente o lograr un proyecto que queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr cerrar ese proyecto? Entonces, tenemos que tener un entendimiento de la necesidad que tiene nuestro cliente, tenemos que saber cómo abordar esa necesidad y qué vamos a implementar, o sea, dentro de nuestra propuesta de valor, qué podemos aportarle para solucionar esa necesidad. Entonces, son esos pequeños pasos que van a hacer que el cliente quede satisfecho con la propuesta y diga, listo, hagámoslo, hagamos. Entonces, más o Así. menos va así, pero está muy bien lo que dijiste. Muchas gracias. Gloria, quiero finalmente leerte una cosita que escribió Juan Carlos Sánchez y que estoy totalmente de acuerdo con él. Él dice, excelente, me gustó lo de los grandes problemas, secuencia de pequeñas soluciones, porque precisamente tratar de encontrar una gran solución nos bloquea. Y estoy total y absolutamente de acuerdo con eso que nos acabas de enseñar. Me parece súper valioso y eso pagó la entrada pues a este conversatorio. Y sí, las pequeñas victorias son demasiado importantes para lograr las grandes cosas. Y bueno, Total, eso súper. por un lado. Por el otro lado, Gloria, supremamente feliz y contento de que nos hayas dado esta charla, este conversatorio. Yo creo que los que estuvimos acá nos lo disfrutamos y estuvimos muy atentos a todo a lo que nos enseñaste. Muy, para todos los que están en este momento, pueden mirar en el chat los teléfonos de Gloria Dávila y de Marta Correa, que son pues las personas encargadas de Praxi y las pueden llamar y mirar pues qué les pueden ayudar para sus empresas. Mm, Álvaro, cuéntame, Marta.
Álvaro, yo quisiera cerrar con unas palabritas y definitivamente tiene que ver con, ustedes vieron pues el enfoque de la presentación, tiene que ver con nuestras metodologías en praxis, en el cómo hacer. Y ahí tenemos, digamos, talleres o diferentes líneas de productos dentro del servicio que hacemos. Y es, por ejemplo, hacemos inmersión en jornadas de ideación para sus equipos de trabajo, porque veo que persiste una inquietud, un temor o una sensación o necesidad de formar mediante talleres de creatividad, de innovación o de lluvia de ideas a las personas que tenemos, porque definitivamente esos tres componentes que nos acaba de exponer Gloria, los tenemos que saber cómo conjugar en el juego de intereses familias, intereses corporativos, intereses personas, ¿cierto? También planteamos nuevas formas, digamos, de resolver las diferentes problemáticas. Además, entrenamos todo el personal en talleres de empoderamiento para que ellos entiendan que con su creatividad, porque muchos son creativos, pero no nos disponemos a escucharlos y a veces llevamos al elefante a ese lugar donde ven tantos dulces, pero no les damos una clara instrucción. Entonces, claro, el elefante se entorpece, digámoslo así, sabiendo que tiene tanta fuerza y de pronto poder para lograr muchas otras cosas, ¿cierto? Damos entrenamientos personal, basamos la transformación en los 3 ejes que les hablaba al principio, que están ahí en la lámina, que tienen que ver con la tecnología, primero con las personas, porque es fundamental en toda empresa las personas. Luego la filosofía empresarial, o sea, desarrollamos o buscamos entender su ADN para poder mirar cómo los guiamos en el qué hacer para perder esos miedos. Y la tecnología tiene un campo muy abierto desde la transformación digital y hoy en día nos está propiciando espacios de nube en donde yo no tengo que gastarme un montón de plata invirtiendo en tecnología para tener un lugar específico donde este tema de contingencias u otra contingencia nos impide ir a levantar información o a procesar información, sabiendo que desde los lugares donde se encuentre nuestra gente operativa, nuestra gente productiva, podrían estar entrando a cualquier lugar en un espacio que se les reserva en una nube. Por eso existen las tecnologías como servicio o las tecnologías de nube. Bueno, y definitivamente, y como para cerrar, y perdónanos Álvaro que nos pasamos, de hecho nos pasamos un poquito al empezar, esperamos un poquito, entonces cambiar el chip, o ese cambio del chip del que nos habló Gloria, que es para poder aprender a dejar nuestros miedos, definitivamente tiene que ver con el desarrollar nuestros conocimientos y desarrollar nuestras nuevas habilidades. Eso quiere decir que hay un desarrollo personal continuo y un desarrollo corporativo para ser más competitivos. Eso era lo que quería decir, Álvaro. Muchísimas gracias, Marta Correa, desde la dirección comercial, la cofundadora de Praxi. Quiere agradecerles a los participantes por lo que tú dijiste, Álvaro. Permanecieron firmes y atentos. O sea, yo a todos me los imaginé así, como yo estaba, con los ojos puestos y casi que con la boca abierta tomando agua. Entonces, muchísimas gracias. Muchas. Viendo el elefantico de las emociones. De hecho, hoy vamos a soñar con el elefante y uno maneja como jinete. Hacer grandes jinetes. Esa es la idea. Para que el milagro se dé al otro día, tenemos que aprender a ser grandes jinetes, porque Sí. El milagro realmente está en el jinete. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Qué felicidad. Gracias a los empresarios por estar acá. ¿O alguno quiere preguntarle algo a Gloria o a Marta? ¿Alguien quiere decirle algo? Hágale tranquilo, no sean tímidos en el espacio. Álvaro, ¿me dejas hacerle una cuñita a estos empresarios que participaron tan generosamente y tan activamente? Nuestra compañía está dispuesta, nosotras y otro grupo de personas que tenemos como consultoras, estamos dispuestos y ofrecemos en este espacio, aprovechamos el espacio para ofrecerles, digamos, una consultoría o un asesoramiento en donde los podamos acompañar, esto cero costo inicialmente, pero digamos para ayudarles a hacer un primer diagnóstico y enfocarlos en esta dirección a partir de esta charla tan interesante que es el control del cambio. El control de cambio tiene muchos enfoques y muchas entradas y salidas, entonces esta es una y es muy importante y es una nueva tendencia.
y como estamos enfrentando nuevos retos, entonces por eso quisimos traérsela. Entonces queda abierta el que les podamos acompañar, que podamos reunirnos en algún lugar donde ustedes dispongan y acompañarlos en alguna de las problemáticas que se les pueda estar presentando. Claro que sí, además las vamos a encontrar en la Feria Interactuar, que la vamos a hacer entre el 16 y 17 de septiembre, y es una feria pues virtual en la que tú estás ahí, ¿cierto, Marta? Marta, Gloria y seguramente otras personas del equipo. Sí. Entonces, para que estén pendientes y cualquier cosa también las vamos a encontrar en ese escenario, que es un escenario muy interesante en el que tenemos que hacer crecer pues nuestras empresas de alguna forma. Entonces, Perdón, muchísimas me regalan nuevamente el número telefónico de contacto. Claro que sí, está en el chat, pero te lo voy a decir en voz alta para que lo escribas. Listo. Mira, Perfecto. el teléfono de Marta Correa es 310 Sí. 487. 487. Sí, 34 Adelante. 67. 67. ¿Me puedo 310 llamar? 487 3467. Perfecto, muchas Sí. gracias. Y Claro, el no de está Gloria, aquí. ¿quieres el de Pues sí. Gloria? Gloria es la señorita que está ahí en la Cirilo, ¿qué pantalla. es la grosería? Gloria fue la que nos dio la charla. Es el 301 Ah, bueno. 760 Sí. 3595. 35965. Perfecto, muchas gracias. Listo, hombre, con todo el gusto. Bueno, Vale. felicidades y muchas gracias por estar en este espacio y los esperamos mañana. Gracias, Muchas gracias, gracias, Álvaro. nena Gracias, Gloria, hasta muy luego. interesante Un todo. gusto. Gracias Me a alegra todos. mucho. Alina.